Un segundo. Bien, entonces se ve, ¿verdad? Se ve, se ve. Bien, Sí, bueno, se ve gracias bien. de nuevo porque es realmente un placer poder generar un grupo de gente en Uruguay con ganas de, básicamente, de juntarnos a analizar información, ¿verdad? Y entre todos tratar de construir nuestro aporte al tema. Como algunos, tal vez después retenga los nombres, soy muy malo para eso, entonces me va a ser difícil, pero como alguien decía, este es un momento particularmente desafiante por el bombardeo de información que hay, ¿verdad? Entonces, bueno, ir tratando de dejar cosas firmes es una buena cosa. Hace unos años yo escribía esto de la incertidumbre en medicina, básicamente dedicado a los alumnos, ¿verdad? Y encontré algo que decía este cirujano muy influyente en la salud norteamericana, Atul Gawande: la medicina es una profesión increíblemente difícil, siendo el emprendimiento más ambicioso de la humanidad a lo largo de toda la historia. La primera vez que lo leí me chocó, porque digo, tan es así la cosa, pero realmente cuando uno piensa que abordamos todo lo que una persona en busca de ayuda viene a pedirnos y nosotros tratamos de dársela de la mejor forma y de la forma más individualizada posible, y es sorprendente que podamos tener éxito, dice este hombre, ¿verdad? Teniendo en cuenta lo difícil que es. Si bien las cosas son menos perfectas de lo que la gente espera que sea, son mucho más extraordinarias de lo que creen. Realmente es una profesión complicada, es la más linda de todas, sin duda, pero tiene sus aspectos que la hacen particularmente compleja. Siempre me gustó lo que dice Osler, porque lo comparto, lo que decía Osler. Lo que hacemos nosotros es un arte, y ese arte tiene una base científica, que como la ciencia ha cambiado a lo largo de la historia, ha acompasado ese cambio, pero lo que hacemos es un arte. Entonces, ese arte, ese quehacer en el día a día, en el cuidado de la salud, en la gestión, o en el puesto que uno le toque ocupar, en todas las puntas de la actividad sanitaria, la parte de arte uno la aprende al lado de sus maestros y después haciendo. Yo le digo a los alumnos, cada uno de ustedes va a ser el mejor médico que pueda ser cuanto más pacientes vea. Eso no hay otra forma de adquirirlo. Uno puede tener toda la teoría, puede tener todo, pero si no practica. El siglo pasado estuvo muy despojado del aspecto humano, del cuidado, y entonces, ¿verdad?, no le prestamos atención al ser que venía a buscar ayuda, sino que era el cuerpo a lo que nos atendíamos. Hoy entendemos que el contacto empático es parte central del proceso de curación. Y luego viene la parte de ciencia, que como decía ha cambiado, pero no es que esto del término evidencia es un invento, ¿verdad? Esto viene desde el fondo de la historia, solo que el nombre evidencia que acuñaron los canadienses ha dado lugar a esas cosas que nos gustan a las personas, que es dividirnos a partir de soy pro, soy contra. El fortalecimiento de los aspectos científicos, o el cambio de los aspectos científicos, de alguna forma obligó un cambio en el paradigma del quehacer clínico. Tradicionalmente uno decía, las observaciones asistemáticas de la clínica son una forma válida para que yo me mantenga al día. Si veo muchos pacientes, alcanza. Hoy sabemos que sistematizar las observaciones propias permite conocer mejor las enfermedades. Vean, en Uruguay, si uno quiere saber cuál es la prevalencia o cuál es la incidencia de insuficiencia cardíaca, la única investigación realizada al respecto se publicó en 1990 en la Revista Médica del Uruguay, y la hicieron en Migues, ¿verdad? Juan Carlos Macedo y un grupo de colegas que trabajaban allá recogieron todos los datos de la población, vieron cuáles tenían insuficiencia cardíaca, vieron cuáles desarrollaron insuficiencia cardíaca en determinado periodo, y entonces son los únicos datos de Uruguay al respecto. Ya lo tenía claro Juan Carlos de que había que sistematizar las observaciones propias. Si no, uno está lleno de anécdotas y de percepciones, se acuerda de las cosas que le fue bien, y se olvida de las macanas que se mandó, o de los pacientes que perdió. Entonces uno puede tener decenas de miles de anécdotas, pero no saber cómo le está yendo. Por ejemplo, en un momento, en mi práctica ambulatoria de la cardiología, yo quise ver qué tal me estaba yendo, porque yo le tomo la presión a todos los pacientes en todas las consultas. Cuando están en prevención secundaria, le indico estatinas, aspirinas y lo que fuere,
pero quería ver qué tal estaba. Entonces, cuando miré el proceso, es decir, la indicación, los controles y todo demás, todo muy bien, pero cuando miré el resultado, que era cuántos tenían su presión normalizada y cuántos tenían su colesterol en el rango adecuado, eso estaba mucho peor de lo que yo imaginaba. Entonces, sistematizar las propias observaciones es un punto clave como punto de partida para mejorar. Conocer los principios básicos y la fisiopatología, obviamente que tenemos que hacerlo, si no, no podemos ejercer la medicina, pero no alcanza con eso, ¿verdad? Con eso solo no alcanza. Entrenamiento clínico, sentido común, es imprescindible para la práctica clínica, pero además ahora tenemos que manejar algunas otras herramientas más, que es, por lo que ustedes decían, para muchos es lo que les atrae a una actividad de este tipo, ¿verdad? Cómo poder analizar un trabajo diagnóstico, de terapéutica, etcétera, pero no contraponiendo cosas, no diciendo entonces todo lo otro no sirve, no. La experiencia es lo que va a hacer, ¿verdad?, lo que uno puede hacer realmente bien por la gente o no. Y el olfato clínico, eso que a todos nos pasa, que este caso, este señor, esta señora, hay algo que no me cierra, no sé qué. Bueno, eso es clave, ¿verdad? Que no lo sustituye, son cosas diferentes. Por los años 90, en McMaster, a principios de los 90, acuñaron el término práctica clínica basada en evidencia, denominando a esto como la integración de la mejor información que se tenga respecto a un tema, la experiencia clínica y el paciente, con sus valores, sus preferencias, sus circunstancias, etc. Una vez yo cuando trabajaba en SWAT, estábamos juntos con un ingeniero de sistema, digo, voy a dar una clase de medicina basada en evidencia. El tipo era muy agudo. Me dice, ¿pero cómo? ¿La medicina no se basó siempre en evidencia? En realidad sí. Para los incas, la trepanación era un tratamiento muy bueno para el cáncer, para algunos tipos de cáncer neurológico, para la locura y para las cefaleas incoercibles. Esa era la evidencia que tenían en ese momento. Luego la medicina se hizo un poco menos invasiva. Si seré viejo, que yo llegué a hacer sangrías en Buenos Aires, en edema agudo del pulmón. Luego nos sofisticamos, la medicina evolucionó hacia los tratamientos biológicos, ¿verdad? Y entonces con el hidrudo medicinal ya la sangría era menos agresiva. Entonces, la evidencia se genera de forma incesante, en este momento se genera a ritmo pandémico, es necesario que así sea, y uno, para llevarla al nivel de que esto beneficie a los pacientes, lo puede hacer de tres formas. Una, analizando los trabajos que se publican. Dos, buscando fuentes de información secundaria, donde alguien haya analizado los trabajos y los agregue. Lo mejor que hay es up-to-date, en tal sentido, abarca todas las ramas de la medicina, o por lo menos todo lo frecuente, ¿verdad? El 95% de la medicina está allí. En cada área se va actualizando la evidencia regularmente por especialistas de esa área. Hay aportes, este es un aporte nuestro, local, ¿verdad? Digo, limitado y con todos los seguros propios, pero que uno vamos resumiendo, seleccionando el artículo del día que nos parece, o los dos, o ninguno, de acuerdo, que pueden impactar en la práctica, y bueno, los subimos a nuestra web con un resumen visual del tema y un comentario. Y finalmente están las guías de práctica clínica, ¿verdad? Que podría ser un tema otro día para trabajar sobre él. Pero bueno, si uno elige el camino 1, que es el camino largo, no es el que puede hacer en la práctica de todos los días, pero sí para quienes tienen perfil docente y quienes, aunque no tengan que ejercer la docencia, tienen interés en ello, es interesante para uno dejar de ser absolutamente analfabeto en analizar la información proveniente de la investigación. Entonces, es necesario que uno pueda hacer su análisis crítico. Una metodología bastante difundida para hacer esto es contrastar una planilla con una serie de preguntas con la lectura del material en cuestión. En nuestra facultad, en tercer año, empezamos a hacer eso, ¿verdad? Los alumnos de tercer año todavía no saben mucho, han tenido muy pocas cosas de patología y demás, pero no importa. Las personas rápidamente entienden, rápidamente captan y rápidamente se van formando en esto, y bueno, porque entendemos que la formación del médico, este punto hoy es crítico, es imprescindible, ¿verdad? Entonces, ustedes tuvieron el trabajo, la rama de dexametasona del estudio Recovery, hicieron un análisis en general muy bueno, pero claro, no estaban entrenados en el uso de esta planilla, como yo les decía, que nos permite hacer el análisis con más rigor. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer hoy es
tratar de responder a los 4 aspectos que se analizan de una investigación. 1. ¿Qué pregunta trató de responder? Toda investigación siempre es para responder una pregunta. 2. ¿Es válido o no es válido? Si no es válido, a la basura en este instante, no perdamos más tiempo. 3. Si es válido, ¿cuál fue el resultado en lo beneficioso y en los eventos adversos asociados? Y finalmente, si es aplicable, es decir, si esto que vemos en ese lugar se aplicaría a nuestra realidad, a nuestra institución, a nuestro país, etc. Entonces, ustedes para eso, no sé si subí la planilla, en el campus creo que está, si no la subí, la subo en este instante. Qué distracción esa. Creo, no estoy seguro si la tengo, pero la subo ya. Ustedes usando esta planilla ahora se van a ir en grupos y van a trabajar. La parte de la pregunta la vamos a trabajar ahora todos juntos, pero después ustedes van a decir si este estudio es válido o no, tratando de responder a las preguntas que allí están. Entonces, las preguntas en los estudios, en las investigaciones de intervenciones, los ensayos clínicos, tienen 4 componentes y por eso se llaman las preguntas PICO, que es un acrónimo que viene del inglés, por eso el outcome, en español no tenemos una palabra buena que comience con A, que sea la que sirve. Entonces, siempre una investigación se hace en unos pacientes. En este caso, ¿en qué paciente se hizo la investigación? ¿Quién se anima? En pacientes enfermos de COVID hospitalizados. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Sí. En realidad tiene un detalle que es hospitalizados decía con insuficiencia, no me acuerdo insuficiencia respiratoria, pero algo más, no me acuerdo las palabras exactas, ¿no? No, alguien lo escribió bien. Grave. Yo recuerdo que alguien lo escribió bien, se ve que ahora se olvidó. No era COVID. El criterio era que estuviera internado por COVID o... Con COVID. No, o esperando resultados, ¿no? Con una clínica compatible, pero... El criterio era un paciente en el que se sospecha de que tiene COVID o que se ha confirmado que tiene COVID, ¿verdad? Es decir, el criterio era sospecha de... Los ingleses en particular, la gente de la Universidad de Oxford, el criterio ese amplio, ¿verdad? Digo, porque eso remeda la práctica. En la práctica uno no tiene pacientes que son absolutamente definidos todos, sino que tiene muchos en proceso diagnóstico, que luego podrá ser o podrá no serlo. Entonces, el criterio de inclusión, como este es un ensayo de clínico pragmático, que refleja lo que se hace en la asistencia, era pacientes con COVID o sospecha de COVID, ¿verdad? Claro, sospecha clínica razonable. Por otro lado, no van a ingresar a nadie a un hospital para internarlo si no tuvieran la menor sospecha de que era COVID, ¿verdad? Bien, entonces eran internados por sospecha de COVID-19. La intervención que se evaluó, ¿cuál fue? La administración de un medicamento, de la dexametasona. Lo que se administraban eran 6 miligramos de dexametasona por día. Alguien puso intravenosos. No, se administraban por vía oral, si el paciente toleraba la vía oral, o se lo pasaban por sonda nasogástrica, en forma líquida, lo que fuera, no era intravenoso la administración. ¿Contra qué se comparaba este resultado? Este tratamiento, perdón. Contra el placebo. Se compara... ¿Están todos de acuerdo? En realidad decía tratamiento mejor contra el tratamiento habitual. Exacto, el tratamiento que habitualmente se hacía en ese lugar, no se administró placebo en este caso. ¿Por qué les parece que no se hizo placebo? Y porque eran pacientes con sospecha o diagnóstico de COVID que ya tenían algún toque respiratorio, ¿no? Que tenían... O no, eran pacientes que el criterio era ingresado, ¿verdad? Todavía no sabemos si tenían compromiso respiratorio o cuántos, ¿verdad? Digo, sin duda que había algunos que sí lo tenían, otros no. Es éticamente aceptable, había que hacer algo con ellos. Claro, si pero internado, por lo menos tenés que ponerle una vía. Claro, por supuesto. Dejar de hacer lo que siempre se iba a hacer, ningún médico iba a prestarse a entrar en este ensayo clínico. Pero en realidad, no lo describieron porque es, pero mi experiencia en el tema dice de que probablemente por la logística. Generar placeos y distribuirlos, esto se hace, este ensayo clínico está participado en unos 180 centros
en toda Gran Bretaña, ¿verdad? Y además fue hecho a una velocidad increíble. Un ensayo clínico de este porte, multicéntrico, que incluye diferentes regiones, normalmente lleva meses de preparación o años. En los ensayos clínicos de infarto que participamos nosotros, por ejemplo, que lideraba la gente de Oxford, eran meses y meses de planificación. Acá cuando uno entra a la página de Recovery y lee, ellos vieron en febrero del año pasado lo que estaba pasando en Italia y dijeron, tenemos que hacer algo rápido para investigar, dado que no se conoce ningún tratamiento en los pacientes con COVID. Escribieron un protocolo, lo presentaron al comité de ética, lo presentaron a NIH, y a los 10 días estaban randomizando el primer paciente. Si lo hicieron a tiempo, y eso no da tiempo para armar, porque para tener placebos tenés que generarlos, fabricarlos igual, distribuirlos, y acá en realidad usaban la dexametasona que se usaba en cada lugar, ¿verdad? Entonces, esa es la razón por la cual no había. ¿Y cuál fue la variable de resultado que midieron? ¿O el impacto en qué de la dexametasona? La variable primaria fue la mortalidad a los 28 días. Exacto, la mortalidad, ¿verdad? Yo les decía, para los que estuvieron la vez pasada, y creo que los decía en el video, ahora me confundo, los ensayos clínicos de gran porte permiten evaluar esto. Los que normalmente realiza la industria farmacéutica no evalúan mortalidad, porque si tú querés evaluar mortalidad necesitas un N más grande, entonces usan alguna variable intermedia, ¿verdad? Como carga viral, o días hasta la mejoría en la escala clínica de la enfermedad, pero eso no es lo mismo, que tú sepas que reduce efectivamente la mortalidad o no. Bien, entonces, capaz que si le sacan una foto a la pantalla no necesitamos más cosas. Lo que sí necesitan es su trabajo, el resumen, ¿verdad?, que ustedes tienen. Tienen que responder en grupos, ahora los vamos a dividir en grupos. Tienen que cada grupo tratar de responder a las 7 preguntas. La primera es si la asignación de los pacientes a cada tratamiento se realizó al azar. La segunda es si al inicio ambos grupos fueron similares en número, edad, sexo, etc. Una aclaración, en este caso la distribución era al azar, pero era 2-1, o sea que el número no va a ser igual, en un grupo van a ser el doble que en el otro. Si se siguió a todos los pacientes, si se lo hizo durante un tiempo adecuado, si al final cada paciente se analizó en su grupo original, es decir, si el análisis se hizo por intención de tratar, si el resto de los tratamientos que los pacientes recibieron, más allá de la dexametasona, fueron similares en los dos grupos, y si el resultado que nos está mostrando es referido al objetivo que se había dicho al principio que se iba a hacer. ¿Cómo hace uno esto? Ahora los vamos a dividir en grupos. Entonces ustedes toman la pregunta 1, la asignación de los pacientes se realizó al azar, agarran el resumen a ver si ahí dice, si dice eso, pregunta respondida, se pasa a la siguiente. No siempre todo lo que las 7 preguntas van a tener respuesta en el resumen, entonces ahí uno tiene que ir al trabajo original, que también lo tienen disponible, y a veces incluso uno tiene que ir a los anexos, pero bueno, en este caso no le vamos a pedir que vayan a los anexos, pero a veces es necesario, porque en realidad la validez de una investigación viene dada por la metodología, y la metodología a veces no se describe completamente en los resúmenes. Es necesario ir a leer la parte de métodos de la investigación tal cual es. Entonces, ¿pudieron tomar cuáles son las 7 preguntas que tienen que responder? Yo les compartí en el chat una captura de pantalla si no pudieron. Perfecto, perfecto. Gracias, Miguel. Gracias. Entonces, bien. Ahora, jóvenes, lo que vamos a hacer es... ¿Por qué no veo sección de grupo? Lo debes tener tú entonces, Miguel. Yo no veo... Es que lo estoy buscando. En mis opciones abajo normalmente yo tengo opción de grupo. ¿Por qué no se ve? Sí, no lo estaba buscando hace rato y no lo... A mí me apelaba figura a tu... como anfitrión en SumSpac. Sí, es que yo estoy como SumSpac anfitrión y no lo... A ver si... Ay, no, normalmente en la barra inferior hay una cosa que dice sección de grupos. ¿Será Sí. porque se está grabando, capaz? No, porque yo grabo todas las clases y las subo después y las ponemos, no. Wow, ¿será algo de la configuración de la...? Sí, es probable. A veces puede ser la configuración misma de la reunión, ¿no? O la licencia que se tiene. Sobre todo eso, Ariel,
creo que es un tema probablemente de licencia, ¿verdad? Vos, uno- Yanira, sabés si usando esta Pero cuenta estaba hacen- pensando, hemos usado grupos en esta Sí. cuenta, si es la misma que usamos para es la misma. todo, en Es un realidad. EFAC Connecta. Yo hace Sí. pila que no reviso la parte de configuración, digamos, pero nadie toca, en realidad eso se supone. No. Acá entro a la parte de participantes y no veo ninguna opción, solo invitar, silenciar, y después... No, yo explica no la qué encontré. dice, Gardo. No, ay, qué lío. Más, en más tampoco da. Ay, qué macana. En participantes, que me parece que está siempre, no está. En participantes no hay. No. No sé cómo, a ver si uno puede cambiar para ver, editar, ventana, mostrar siempre los controles de reunión, a ver si hay algún control que... Si quieren puedo generar una. Yo estoy con el usuario de la universidad y, A ver, dale. y Sí, las que he dale. Sería bueno, generado capaz que te sería dan. bueno, Ariel, porque